Amada Iglesia de Cristo, Dios les bendiga grandemente. Honramos a Dios, toda la gloria, la alabanza es a Él. Vamos a dar inicio en esta hermosa tarde a nuestro servicio, deseando en verdad que sea Dios a través de mis hermanos, a través de un servidor, a través de su Espíritu Santo sobre todo, hablando a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios, entonaremos un par de cantos y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos su nombre y le damos gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar nuevamente, Señor, transmitiendo a través, Señor, de esta vía, Señor, a través, Dios mío, Señor, de las redes sociales, deseando, mi Señor Jesucristo, que su nombre sea glorificado. Ese es nuestro único deseo, que usted sea exaltado, sea glorificado, mi Dios. Hoy, amado, disponemos este tiempo, Señor, para la honra y gloria suya, Señor. Estamos delante de usted, cada uno, Señor, de los que hemos dispuesto este tiempo, Señor, para venir y ofrecer, Señor, nuestra vida, un servicio a usted, deseando, Señor, que usted se agrade, Dios mío, de la alabanza, se agrade, Dios mío, Señor, de la palabra, Señor, que más bien que usted hable por medio de su palabra, Dios mío, al corazón nuestro, Señor, y que la alabanza que ha de salir de nuestro corazón sea, Señor, agradable a usted. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos muchas gracias. Dice el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Bendito sea el nombre de Dios. Repito, cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Cercano está, eso tenemos que tenerlo presente, amada iglesia, amigo que nos escuchan, que cercano está Dios a todos los que le invocan. Y hoy en esta tarde glorificaremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. Aleluya. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a donar 2 alabanzas para nuestro Dios. Amén. Exaltarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, al que vive por los siglos de los siglos, y su nombre es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por esta noche que nos permite nuevamente estar aquí en su casa, pidiéndole que bendiga a su pueblo, Señor, que bendiga grandemente a cada uno de ellos, Señor. Bendito eres, Señor. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esta buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios. Solo una cosa, Señor. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esta buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios. Buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura. Cuánto anhelamos tu presencia, Señor. Buscarte en este lugar, Señor. En un mismo sentir, toda la congregación, Señor, alabándole, dándole toda la gloria, la honra, alabanza, Señor. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esta busca
dejaré que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Así es, Padre. Te adoramos, Señor. Recibe toda la gloria. Y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Así es, Padre. Gracias por este tiempo que nos permite esta noche, que nos permite estar aquí en su santo templo, Señor. Bendiga a su pueblo, Señor, que su Santo Espíritu llene el lugar donde ellos se encuentran, que su Santo Espíritu cubra todo, Señor, llene todo, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza más, hermanos. Esta alabanza se llama Libre. Yo soy libre. Nosotros somos libres por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario para hacernos libre a usted y a mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado libertad, Señor. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar.
pecado han sido rotas, libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Así es, Señor. Usted nos ha dado libertad. Somos libres, Señor. Usted pagó en la cruz del Calvario nuestras iniquidades, Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y alabanza, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, por este tiempo que usted nos permite, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bendito eres, Señor. Santo eres, Dios nuestro. Así dejamos el lugar a quien va a compartir la palabra el día de hoy. Que Dios bendiga grandemente la vida de nuestra hermana Maite. Que Dios use su vida, ponga en su corazón. Dile: Señor, toca mi corazón, habla mi corazón, Señor. Escuchar tu palabra, Señor. Viva, Señor, en este momento. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Adelante, Saúl. Buenas noches, hermanos. Ok, bueno, vamos a buscar 1 Corintios 1:18 y vamos a darle lectura. Yo lo voy a leer. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, en esta hora te pido que tú estés con nosotros en el lugar donde estemos, en cada una de la casa de mis hermanos, que tú estés, tu presencia sea con cada uno de ellos, y en este momento que vamos a escuchar la palabra de Dios, seas tú el que hable y no sea mi ser, que tú estés tocando el corazón de cada uno de nosotros y que sea la palabra la que llegue en el momento justo a la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Bueno, el versículo que acabamos de leer habla sobre la cruz, pero el título que yo le puse al mensaje es La lógica y lógica de Dios. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a entender algunas cosas antes de llegar a este punto. Comencemos por ver el subtítulo que tiene al principio el pasaje, el cual dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Este es el subtítulo que trae la Biblia antes de comenzar los versículos en 1 Corintios 1:18. Y ese pequeño subtítulo es el que nos va a decir en grandes rasgos de qué va a hablar el pasaje. Ahora bien, tanto en el pasaje como en el subtítulo hablan del poder de Dios. En la última parte del versículo dice: esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el subtítulo dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, primero tenemos que entender en este versículo cuál es la palabra de la cruz. Bueno, al principio del versículo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, lo especifica, es poder de Dios.
la palabra de la cruz. Pablo es quien escribe 1 y 2 de Corintios, las dos cartas, y en esta parte él describe que para que la palabra de la cruz sea poder de Dios en nosotros, primero debemos conocerla. Porque dice que los que no la conocen, bueno, no lo dice textualmente, pero está implícito, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, nosotros es poder de Dios. Entonces, si nosotros conocemos cuál es la palabra de la cruz, no vamos a perdernos. Y esta palabra va a ser poder en nosotros. Pero si no la conocemos, no va a poder pasar esto. Dice, a los que no la conocen, esto les es locura. Esto es a los inconversos, a las personas que no conocen de la palabra de Dios y que no son salvas, porque están perdidos. Podríamos decir que la cruz es solo un simbolismo en la vida del cristiano. Nosotros usualmente decimos, bueno, la cruz, Cristo fue crucificado, murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive se usa como pues un amuleto, y esto es incorrecto, pero llega a pasar que la cruz se utiliza como un amuleto del cristiano. Y decimos que en la cruz del Calvario Cristo murió por nuestros pecados, pero a veces no comprendemos el significado de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Porque esta frase tiene un significado más profundo. Así que entonces, ¿cuál o qué es la cruz? Las Escrituras hablan en realidad de 3 cruces. Bueno, vamos a tocar 3 significados diferentes sobre la cruz, o 3 aplicaciones diferentes sobre la cruz. La primera es la cruz del Calvario. Esto está en Juan 19:17, que dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Esa primera cruz es la que nos conduce al perdón de los pecados. Como ya sabemos, Cristo murió por nuestros pecados, tuvo que sufrir un preámbulo antes de ser crucificado, y en ese versículo nos habla de esto. Cuando Jesús literalmente es llevado por los guardias con la cruz de madera, la cruz literal, hacia el monte donde iba a ser crucificado con los otros 2 ladrones. Y a través de este sacrificio es que nosotros podemos conseguir el perdón ante el Padre por medio de Jesucristo. Bueno, la segunda cruz, o el segundo significado de aplicación, dice crucificar al viejo hombre y la carne con sus pasiones y deseos. Eso está en Romanos 6:6, que dice así, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa crucifixión es necesaria si nosotros queremos ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser solamente oyentes. Si nosotros queremos crucificar al viejo hombre, debemos de ser crucificados juntamente con Cristo. Cuando Jesús fue sacrificado, había muchas personas observando. El pueblo estaba viendo lo que estaba pasando con Jesucristo. Todo el juicio, lo que estaba sucediendo, el acontecimiento, porque igualmente sabemos que es un acontecimiento que marcó la historia también y que en libros seculares también está estipulado. Entonces, había personas por fuera viendo nada más. Y esas personas no les podemos llamar discípulos, porque esas personas estuvieron en ese momento de la historia, miraron, tal vez estuvieron muy cerca de Jesús, pero
no se convirtieron en discípulos, no fueron crucificados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus pecados y de sus maldades. Entonces, la segunda aplicación es crucificar al viejo hombre y la carne con sus pasiones y deseos. ¿Para qué? Para poder ser discípulos de Cristo. Y el tercero, que es el que vamos a tocar, que viene juntamente con el texto que acabamos de leer en 1 Corintios 1:18, es la cruz de la que habla Pablo, la palabra de la cruz que nos llevará a un glorioso conocimiento de Cristo y que para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios, como lo dice Corintios. Bueno, esa fue la introducción. Ahora que ya me parezco al pastor, ¿verdad? Da un sermón y dice que es la introducción. Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el mensaje o cuál es la palabra de la cruz de la que habla Pablo en el texto base, que es 1 Corintios 1:18, podemos pasar a lo siguiente. Vamos a ver que se manifiesta como poder de Dios en nuestras vidas. Aquí comienza lo que quiero compartirles. La lógica y lógica de Dios. Esa noche quiero compartirles esa palabra que asimismo a mí me compartieron y que a lo mejor son versículos que nosotros ya conocemos y hasta no sabemos de memoria, pero hasta el momento en que a mí me compartieron esta palabra yo no lo había visto de esta forma. Entonces, estos textos y estas aplicaciones son algunas de las manifestaciones del poder de Dios que a veces para nosotros, con nuestra mente humana y con nuestros ojos carnales, son cosas que no tienen sentido, pero para Dios sí lo tienen. Bueno, la primera cosa es, vamos a Lucas 12:32. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El primer punto es, no se necesitan ser muchos para establecer el reino de Dios. Y aquí lo dice muy claro en el versículo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Claro que el Señor desea con todo su corazón que todas las personas procedan al arrepentimiento y se vuelvan hijos de Él. Pero, sin embargo, hay muchos acontecimientos en la historia donde se muestran que había pocas personas y Dios hizo cosas muy grandes. Dios manifestó su poder y no necesitó de grandes ejércitos o de grandes multitudes. Vuelvo a repetir, no significa que Dios no quiera que seamos un pueblo grande o que muchas personas se salven y que le sigan a Él. Pero cuando no hay personas o no hay multitudes, Él va a trabajar con lo que haya. Esos ejemplos, por ejemplo, Gedeón. Si recuerdan la historia de Gedeón, dice que era un ejército muy grande y que cuando Dios llamó a este juez, porque ciertamente el libro de los jueces es una época del pueblo donde, como lo dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un pueblo que estaba desviado, que estaba perdido. Y aunque ellos conocían lo que Dios en ese entonces había hecho con sus antepasados, ellos habían adoptado varias cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Y es entonces cuando Dios comienza a levantar estos jueces. Pero a lo que vamos es el ejemplo particular de Gedeón. Cómo Dios, teniendo un ejército grande, le dice a Gedeón que vaya haciendo como una especie de filtro en la que él va dejando o escogiendo a las personas que van a ser parte del ejército para que ellos puedan tener victoria. Y al final, después de todas las pruebas o los filtros que Dios le dijo a Gedeón que tenía que hacer con el ejército, él se quedó con un ejército de 300 hombres. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, 300 hombres contra el ejército que tenía el pueblo enemigo, pues eran muy pocos. Pero aún así, Dios con esa
ese número de personas manifestó su poder y manifestó su autoridad, su poder, su gloria. No necesita que seamos muchos para Él poder manifestarse, para Él poder hacer obras, y es lo que dice el texto base. Porque para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Y se demuestra en este ejemplo. Hay muchos ejemplos sobre esto en la Biblia. No porque Dios quiere que seamos un pueblo pequeño, sino que si no hay más personas que estén dispuestas, Él lo va a hacer con las personas que estén. Y así precisamente lo dice un canto que entonamos a veces, ¿no? Dice, aunque 2 o 3 en tu nombre estén, ahí está Dios. Y se ve manifestado también en cosas que Él necesita hacer. La aplicación es que si ustedes o nosotros como iglesia, en este momento de encierro y de aislamiento, pasamos por la adversidad y a lo mejor la comunión no es la misma porque no podemos estar juntos, no podemos conversar, etcétera, etcétera. Y a lo mejor puede llegar en cierto momento que nos lleguemos a sentir solos, a decir, bueno, es que me desanimo porque tal vez yo soy la única persona que acude a la iglesia en mi casa o mi familia es inconversa. Puede haber situaciones distintas. O tal vez mi familia, si va a la iglesia, no es inconversa, pero tal vez están decayendo, se están desanimando. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Esto quiere decir que cuando lleguen las situaciones difíciles, muchos van a ser probados y van a ser hallados faltos. Entonces, si estamos en esta situación, si estamos pasando por esto, por este momento en el que nos sentimos afligidos y distantes, a lo mejor nos sentimos solos, Dios te está diciendo y Dios nos está llamando, está llamando a su iglesia en general a decir, no necesitan ser muchos para que el reino de Dios se pueda establecer aún dentro de estas situaciones, aún dentro de esta circunstancia difícil por la que estamos pasando. El Señor está tomando tu mano y te está diciendo, hey, no te desanimes, no te sientas solo, yo he hecho más con menos. Entonces, la primera cosa o la primera lógica de Dios es que no necesitamos ser muchos para establecer el reino de Dios. Y Él nos va a dar la victoria en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, aunque no sean muchas personas, aunque no sean mucho pueblo o mucha iglesia. ¿Qué otra cosa entra dentro de la lógica y lógica de Dios? El número 2 está en 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. El segundo punto es, cuando eres débil, eres fuerte en el Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que, como dice la Biblia, que cuando soy débil, soy fuerte, pues me la voy a pasar todo el tiempo débil. No, eso no es lo que nos está queriendo decir la palabra, sino que durante nuestra debilidad, durante la prueba, durante la afrenta y la necesidad y las persecuciones, Dios nos va a hacer fuertes. Durante todas estas circunstancias, mi Padre Celestial me sustentará y me dará la fortaleza que necesito, porque precisamente conozco la palabra de la cruz. Esto significa que el poder de Dios me reviste en todos los sentidos de mi vida, aunque yo crea que soy pequeño o aunque yo crea que la prueba es muy grande para mí. Cuando Dios le habla a Jeremías y le dice que vaya y que va a profetizar y que le va a mostrar toda la destrucción que viene sobre su pueblo,
Él dice que es joven, que es pequeño, que no sabe hablar, que prácticamente dice, es que la gente no me va a hacer caso, como yo, tan insignificante. Él se está haciendo menos, y a lo mejor podemos decir que en ese momento él estaba pasando por debilidad. Pero Jesucristo, bueno, Dios Padre, le da la fortaleza y el valor para hacer lo que él está demandando de Jeremías. Entonces, esto es lo que quiere decir esta porción de la palabra. Aunque nosotros nos sintamos en una posición de debilidad, el Señor Jesucristo nos va a dar la fortaleza. Y de esta forma es que cuando somos débiles, somos fuertes en el Señor. Como lo dije, no significa que nos la vamos a pasar toda la vida igual, que nos vamos a pasar toda la vida, débiles, y es que, estoy pasando por necesidad, y estoy pasando por persecución, y toda... No, vamos a estar siempre así. Así como Dios nos da pruebas, así mismo Él nos va a dar la fortaleza para salir de ellas. Entonces, esta es la segunda cosa, la segunda lógica y lógica de Dios. Cuando eres débil, eres fuerte en el Señor Jesucristo. ¿Qué más nos enseña la Biblia sobre la lógica y lógica de Dios? Vamos a Mateo 11, del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El tercer punto es descansa trabajando. Perdón. Bueno, la segunda cosa es descansa trabajando. ¿Cómo es esto? El Señor demanda diligencia y de este modo Él dará descanso y paz. No como el mundo la da, sino que viene de Él. Entonces, el descanso y la paz que el Señor Jesucristo nos da es algo inefable. ¿Qué significa inefable? Es algo que no podemos describir. Cuando nosotros, pongamos un ejemplo, cuando nosotros llegamos cansados del trabajo, nos acostamos, cenamos, nos relajamos, pero el descanso que nosotros podemos tener o que puede tener nuestro cuerpo al dormir, al acostarnos, al descansar, se va. Porque a la mañana siguiente nosotros nos levantaremos y reanudaremos nuestras actividades cotidianas. Trabajar, escuela, esto, aquello, quehaceres, otras cosas. Y nos vamos a volver a cansar. Vamos a volver a tener ese desgaste físico en nuestros cuerpos. Y ese es el descanso o la paz que nos puede ofrecer el mundo. Un descanso que se va a ir. Vamos a descansar y después nos vamos a cansar otra vez. Eso es una forma física y es una condición de nuestro cuerpo humano. Eso no lo podemos cambiar. Pero aquí nos está hablando de que vamos a tener un descanso en Cristo. Dice Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo es esto posible que vamos a descansar trabajando? No quiere decir que vamos a dejar de hacer nuestras actividades, eso no es, sino que a los que conocen la palabra de la cruz y son salvos, el poder de Dios se va a manifestar en esto, en que siempre y cuando trabajemos en su obra y estemos diligentes en su camino, podremos tener esta paz y este descanso. ¿Qué quiere decir? Hermano, no vamos a dejar de trabajar. No vamos a decir un día, levantarnos y decir, bueno, voy a descansar trabajando en el Señor, hoy no voy a hacer nada, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a hacer mis labores y voy a descansar en el Señor. No, quiere decir que mientras nosotros estemos trabajando diligentemente en su obra, vamos a poder tener este descanso y esta paz solamente como Cristo nos lo puede dar.
Por esto dice en el siguiente versículo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿dónde nos va a dar descanso el Señor Jesucristo? A nuestra alma. Recuerden que nosotros somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. El Señor nos dotó de estas tres cualidades. Y el cuerpo, nuestro cuerpo físico, este armazón que Dios nos dio, se va a cansar. Siempre que trabaje se va a cansar. Pero nuestra alma, hay veces que se agota, hay veces que se cansa. Es por eso que la gente a veces entra en depresión. No sé si ustedes han llegado a conocer a una persona con depresión, pero una persona con depresión, aunque no esté enferma físicamente, se ve como si lo estuviera. ¿Es por qué? Porque no hay descanso ni paz en su alma, en su espíritu. ¿Por qué? Porque tal vez no conoce a Cristo, porque tal vez sus problemas le han abrumado de tal forma que no puede hallar este descanso, tanto para su alma, y eso está afectando su cuerpo físico. Entonces, Jesucristo lo que nos está diciendo es que cuando estemos cargados y trabajados, dejemos todas nuestras cargas sobre Él, para que Él nos dé un descanso en Él. Y este descanso va a durar por siempre. Esta paz que nos va a dar va a durar por siempre. ¿Por qué? Porque va a ser un descanso en nuestro alma, en nuestro espíritu. Y después dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es este yugo que Cristo nos está diciendo que llevemos? El trabajo que el Señor nos ha encomendado por medio del ministerio que nos ha dado es el yugo que Cristo demanda que nosotros llevemos. Si el Señor Jesucristo nos ha puesto a servir en cualquier área de la iglesia, en cualquier función que tengamos, lo hemos dicho muchas veces, el hacer trabajos, aunque nosotros pensemos que son mínimos, es algo que Dios ha puesto en ti, y es un yugo que ha puesto en ti para que lo lleves a cabo con diligencia. De esta forma, tú vas a estar trabajando y descansando en el Señor Jesucristo. El área que sea, el ministerio que tengas, los dones que Dios te ha dado, los debes de poner a su servicio, porque es el yugo que Él te ha dado. Eso es lo que Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tan difícil es que nosotros, en el lugar donde estamos, en el entorno donde estamos, podamos compartir el mensaje por lo menos a una persona y la llevemos a los pies de Cristo? No es difícil si lo ponemos en las manos de Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que contriza y el que conmueve. Nosotros solamente vamos a ser un instrumento. Nosotros no tenemos que hacer que la persona se convierta. Solamente vamos a ser el instrumento del Señor para llegar a esas almas. Y ese es el yugo que Cristo ha puesto sobre nosotros. De esta forma, aunque estemos cargados y trabajados, vamos a descansar con nuestro Padre Celestial, siempre y cuando tengamos esa diligencia en Él. Y, por último, la última cosa lógica de Dios está en Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Yo sé que muchos la han escuchado, que ya nos la sabemos de memoria. El patrón, podemos decirlo de esta forma, tiene siervos y le da a cada siervo cierta cantidad de talentos. A uno le da tantos, a otro le da tantos, y va aumentando el número de talentos que le da a cada uno. ¿Y por qué les dio diferentes talentos? ¿Nunca se han preguntado esto sobre esta parábola? ¿Por qué no les dio un talento a todos?
o por qué no les dio 2 o 5 o la cantidad que sea, pero que les haya dado la misma cantidad de talentos a todos sus siervos. Aquí se aplica lo que nos está diciendo este versículo en Lucas. El patrón sabía la capacidad y la medida con la que medían sus siervos. De acuerdo a esto, él dio el número de talentos o la medida con la que ellos mismos medían. Por eso es que a cada uno le da diferente número de talentos. Y él se va a hacer otras cosas y cuando vuelve le dice a cada uno de sus siervos que le entreguen las cuentas sobre lo que les dio para trabajar. Uno de estos siervos dice que escondió los talentos porque temió que los perdiera y que después el patrón le reclamara y le dijera sobre esos talentos. Los demás siervos lo que hicieron fue que lo multiplicaron, lo trabajaron y lo multiplicaron y le entregaron sus ganancias, más los talentos que él ya les había entregado desde el principio. Y al final de la parábola dice que el patrón de los siervos le quita el talento que le dio a este siervo que no lo trabajó. ¿Por qué se lo quitó? Porque no lo trabajó, porque no hizo por multiplicarlo. ¿Y por qué? Porque cuando él tuvo la oportunidad de medir, no lo hizo. Eso no lo dice la historia, pero de acuerdo al versículo de Lucas, podemos ver que se aplica esto. El hombre midió a sus siervos de acuerdo a cómo ellos medían. Otro ejemplo es la viuda del templo donde se recogieron las ofrendas. Y cuando se recogían, ella dio todo lo que tenía. Tal vez la moneda que ella tenía no era de un gran valor, pero era todo lo que ella tenía. ¿Y esto cómo se interpretó? Que ella dio todo lo que tenía a Cristo. No tenía mucho, pero de lo que tenía lo midió todo. Por eso, esa mujer sabemos que fue recompensada. Y asimismo, como nosotros medimos, Dios nos va a medir. Eso no aplica nada más para las ofrendas, para los diezmos, que es a lo que lo podemos ligar, ¿no? Si en estos momentos de dificultad o de necesidad está en nuestras manos ayudar a alguien y nosotros cerramos nuestra mano con la bendición que hemos recibido del Señor Jesucristo, entonces así mismo seremos medidos nosotros. Tampoco les estoy hablando de prosperidad ni nada de eso, porque he escuchado que muchos predicadores lo utilizan a su conveniencia, diciendo que entre más des, más vas a tener. No, Dios no funciona así, sino que Él nos está diciendo que Él ya nos proveyó de algo. Entonces nosotros también tenemos, si está en nuestras posibilidades, poder ayudar a los demás. Y de la forma que nosotros midamos, seremos medidos ante el Padre Celestial. Entonces el último punto, que es el número 4, quiere decir que cuando no tengas para dar, debes de dar. Así como la viuda, ella no le sobraba, no era de lo que le había quedado, sino que ella dio todo lo que tenía y así mismo ella fue medida. El Padre la midió. El Padre midió su devoción, su entrega a Cristo, porque no solamente era algo económico o algo monetario, sino que fue una entrega total. Y eso también lo debemos de aplicar en todas nuestras áreas de nuestra vida, no solamente en el área económica. Cuando no tengas, da. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces nos piden que hagamos algo, tanto en la iglesia como en el trabajo y como en otros lugares, y nosotros nos quedamos así, ¿por qué tengo que hacerlo? Y no debemos de tener ese pensamiento, porque el Señor Jesucristo nos está diciendo que cuando no tengamos debemos de dar. Si nos están pidiendo que nos quedemos
tiempo extra en la iglesia, puedes darlo. ¿Por qué? Porque es para el Señor Jesucristo. Si el Señor te está demandando un servicio, un área de tu vida, dalo. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo para los hombres, lo estamos haciendo para el Señor Jesucristo. Y no tenemos nuestra mirada fija en el hombre, porque como hombres nos podemos equivocar, como seres humanos tenemos muchos errores, pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, lo vamos a hacer con gusto y con el amor que debemos de tenerle al Señor. El Señor tiene cuidado de cada uno de los aspectos de nuestras vidas. En esos 4 puntos vimos que la lógica y lógica de Dios cubre tanto nuestras necesidades emocionales, físicas y económicas, a los que conocemos la palabra de la cruz, y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, las cosas que Dios nos está mostrando es que primero no necesitamos ser muchos para establecer el reino. Cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando estamos trabajando, podemos descansar. Y cuando no tengamos, debemos de dar. Esos son los 4 puntos que en cierto momento a mí me compartieron y que cambiaron mucho la perspectiva que tenía sobre muchas cosas. El Señor habló sobre muchos aspectos de mi vida y espero que también el Señor Jesucristo esté tocando sus corazones y que haya llegado esta palabra en el momento correcto. Si ustedes estaban pasando por alguna situación o necesitaban que el Señor hablara a sus vidas, creo que así es, que el Señor siempre da la palabra correcta en el momento adecuado, y eso pues lo dejamos en las manos del Señor. Es todo. Le dejo el lugar al hermano Adolfo. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra que nuestra hermana Maite nos ha compartido. Cuando comprendemos lo que significa la cruz de Cristo, cuando llegamos a entender que todo lo llena nuestro Señor por medio de su sacrificio en la cruz, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser cambia. Todo cambia porque en la cruz demostró el amor, su gracia infinita, su amor por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por su palabra, Señor. Gracias, qué bueno eres, Dios. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió, cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Grande amor es del Señor que no puedo comprender. ¿Cómo pudo perdonarme siendo lo que fui? Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz
por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme. Siendo lo que fui, es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande de amor, Señor. Tan grande, precioso amor que tuviste para nosotros, Señor. Que dejaste toda tu gloria, Señor. Que dejaste tu trono, bendito Dios, para tomar forma de siervo, Señor. Venir y derramar su preciosa sangre, Señor. Para darnos vida, Señor. Vida en abundancia. Para hacer de nosotros nuevas criaturas, Señor. Muchas gracias, Padre. De amores del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme. Siendo lo que fui, es imposible de entender la grandeza de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios, amada iglesia. Gracias a Él por su palabra. Gracias por estos momentos de alabanza. Bendecimos a Dios por la vida de nuestra hermana Maite, que compartió la palabra. El nombre de Dios sea glorificado. Damos gracias, hermanos, por este día, por este tiempo en el cual ustedes dispusieron en su corazón el estar presentes, el estar un momento atrás de un celular, de alguna pantalla o alguna computadora. El Señor les dé el pago a cada uno de ustedes por tomar ese tiempo, amados, y en verdad tomarlo en serio, iglesia. Sé que algunos nos han comunicado que tienen problemas de internet y que les cuesta un poquito verlo en vivo, pero siempre hay el sentir, como se los decía yo la vez pasada, de estarlo viendo todos juntos en un mismo espíritu. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a orar para ser despedidos, que sea el Señor glorificado en esta noche. Gracias, Padre, muchas gracias, mi Dios, por este día, por la vida de tu hija Maite, Señor, por la vida de mis hermanos, mi hermano Adolfo, Señor, por cada uno de los que fueron partícipes, somos partícipes en esta tarde, Señor. Gracias le doy por la vida de mis hermanos, Señor, que están viéndonos a través, Señor, de este video, Señor. Sea usted en el corazón de ellos, mi Dios, sea usted glorificándose y sea usted, Dios mío, Señor, por medio de su Espíritu Santo, Señor, llevando, Señor, ese consuelo, esa palabra que les vivifique, Dios mío, y que siempre, amado, como lo hemos dicho, Señor, que su palabra, Dios mío, no solamente llegue al alma, sino que su palabra llegue al mismo Espíritu, Señor, para que, Dios mío, haga esos cambios necesarios en nuestra vida, Señor. Gracias le damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues, amada iglesia, Dios bendiga su vida grandemente. Les esperamos el día domingo en su culto general a las 12 de la tarde. Dios les bendiga, sigan ya saben, recogiendo sus ofrendas, y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grandemente.